A través de la narcocultura se promueve y magnifica el estilo de vida de los narcotraficantes. En películas, música, series de televisión y hasta literatura se enaltecen el poder, el dinero, los lujos, las fiestas y los delitos, tal como el tráfico de drogas, las armas y hasta la trata de personas. A través de estas historias nos narran de manera idílica las hazañas de los capos y mafiosos más conocidos del país. Tal es el caso de Pablo Escobar, Amado Carrillo o el Chapo Guzmán, convirtiéndolos en antihéroes o ídolos dignos de admiración y respeto. Debido en gran parte a la narcocultura, los mexicanos estamos acostumbrados a vivir la violencia y aprendemos a normalizarla. ¿Y tú, crees que la narcocultura llegó para quedarse? Descúbrelo en este episodio. Hola, ¿cómo están? Esto es Diversificándonos y nos da mucho gusto regresar con una cuarta temporada. Tras los sucesos que ocurrieron por la detención de Ovidio Guzmán, que es mejor conocido por ser el hijo del Chapo, nos parece que el papel del narcotráfico en nuestra cultura ya es algo de lo que debemos hablar. Yo soy Tania Juárez y, como siempre, me acompañan. Yo soy Berenice Rosales y sí, la detención de Ovidio Guzmán o el Culiacanazo 2.0, como se le ha llamado, fue un parteaguas para discutir diversos temas como el Museo del Narcotráfico y demás sucesos que ocurren alrededor de esta narcocultura. Yo soy Arad Sereno y como lo comentan mis compañeras, hace unos ya semanas en México ocurrieron estos hechos, el cual, como lo mencionó Bere, es el llamado Culiacanazo 2.0. Y sí, justo una de las conversaciones que se encendió nuevamente tras estos sucesos fue la llamada narcocultura y cómo tenemos el narcotráfico, cómo tenemos este tipo de delincuencia ya tan arraigada dentro de nuestro sistema y cómo lo vemos como algo de todos los días cuando sinceramente no debería parecernos normal. Sí, ya lo tenemos normalizado, pero además me parece que llegamos a ignorar que sí, el narcotráfico sabemos que hace daño y muchas veces ubicamos muy bien a los personajes, ¿no? Que son los más conocidos. Los sicarios los vemos en las series, en las noticias, en los libros, los conocemos, ya parece como que tenemos esta cultura de los nombres, pero yo creo que va más allá, ¿no? O sea, también la gente que se está involucrando, que son muchas veces cada vez más jóvenes, la familia de los consumidores, y cómo esto va envolviendo un poquito más a la cultura y qué realmente significa que esté el narcotráfico en el país y por ello sea tan importante una detención como la de Ovidio Guzmán. Claro, hay que recordar que pues en nuestro contexto, sobre todo en México, la lucha con el narco ha tomado como cierta fuerza desde el sexenio de Felipe Calderón, por allá del 2006. Sin embargo, no es algo nuevo, no era algo nuevo para ese entonces, no le habían dado tanto como foco. Sin embargo, se tienen como estos estudios y esta información de que quizá el origen de esta narcocultura es de los años 60, enfocándonos sobre todo en México y Colombia, que en ese momento recordemos que también Colombia estaba atravesando por una crisis de narcotráfico muy grande y que pues más tarde veríamos algo similar en México, algo que ha repercutido en los últimos por lo menos 20 a 30 años en nuestro país y lamentablemente se está arraigando, especialmente en estados fronterizos, estados del norte de nuestro país que colindan con Estados Unidos, que es donde se ve más diariamente este tipo de enfrentamientos. Claro, como lo mencionó Tania, las personas que están involucradas en el narco, más allá de los capos conocidos y demás, cada día estas personas reclutan a gente más joven. Incluso ha habido reportes de niños de hasta 5 años que ya están involucrados con el narco, ¿no? A sus familias se les promete que van a tener seguridad, que van a tener dinero, que van a poder seguir escalando como si fuera un trabajo cualquiera. Y al narco le conviene porque saben que estos niños pues no los van a meter a la cárcel como tal, que no van a tener tantas repercusiones entre comillas como generalmente se harían. Y pues, es algo muy lamentable que está sucediendo en nuestro país y que, como mencionó también Arad, viene desde muchísimo antes, pero sobre todo en el sexenio de Felipe Calderón con la guerra contra el narco, pues como que hizo más meollo y se puso más atención en esto. Y justo ahorita que mencionas esto de que cada vez son más jóvenes los reclutas, no sé si ustedes vieron hace un par de semanas cómo se hizo viral el video de unos niños justo en el norte del país, estaban jugando a ser retenes, o sea, tenían armas de plástico, tenían
traían chalecos antibalas hechos de cartón y estaban jugando a hacer retenes en las carreteras. La cosa es que pues ellos crecieron en ese entorno en el que está normalizado e incluso idealizado por la forma en la que los medios lo pueden llegar a representar. Ya hablaremos de eso un poquito más adelante, pero sí es preocupante cómo vemos que a un niño le puedes llegar a preguntar qué quieres ser cuando seas grande y te dicen narco y es como de güey, ¿qué? O sea, ¿cómo un niño tiene esa idea de que ser narco es algo cool? Sí, de hecho, en este video al principio no sabíamos si realmente sí pertenecían a un grupo criminal, porque precisamente por eso estaba la duda, ¿no? Ya no nos impacta tanto ver esto porque sabemos que hay niños involucrados en el crimen organizado y además se veían como muy tranquilos, como dices, traían sus pistolas. Muchas organizaciones, de hecho, se pronunciaron ante el hecho para que cuidaran a los niños y ver como la manera en que pudieran rescatar a las infancias, pero muchas veces también son un poco vacíos, no por demeritar el trabajo, sabemos que hay mucho detrás, pero como que ante estas cosas, en el momento en que justo estaba ardiendo Culiacán, era un poco vacío, yo lo sentí, ¿no? En el momento, que es como, bueno, están los niños y está hablando de algo muy grave y sin embargo no va a cambiar en ese momento, ¿no? Solo por un pronunciamiento. De hecho, uno de los fuertes que pasó, creo que fue el 5 de enero, un jugador del Cruz Azul realizó una fiesta a su hijo de 13 años, me parece que tenía 13 años, con temática del narco. Realmente, dice él, ¿no? Porque ya después como que entre todas las disculpas y todo lo que hubo detrás dice que no se especifica que era una fiesta del narco, pero en la fiesta, o sea, los niños lucen con supuestos como chalecos antibalas, tienen armas de utilería y en las gorras sí tienen las iniciales del Chapo, o sea, tienen JGL y muchos dicen Chapiza, ¿no? O sea, es como que súper obvio, además en el contexto de la detención. Y claro, pues es una cosa muy grave. Obviamente el jugador ya tuvo su sanción, pero bueno, solo se quedó en ello y también parte de la sanción significaba que él ofreciera una opinión pública, o sea, le diera ya como un pronunciamiento, lo dijo creo que a la semana, pero pues miren, no sé qué piensan ustedes, pero yo creo que para llegar a hacer eso, hacerle la temática a tu hijo de eso en lugar de, no sé, una fiesta de Spider-Man o de cualquier otro personaje, ya habla demasiado, ¿no? Claro, es que volvemos a todo esto que ha sucedido, por ejemplo, en Halloween, ¿no? O en Día de Muertos, que cuando fue el temblor, que obviamente sacudió a muchas personas, que hubo muchos muertos y era un tema muy sensible, a mucha gente se le hizo gracioso disfrazarse del sismo y estaban disfrazados de fantasma, pero con estas cintas amarillas y sonaban la alerta sísmica, como si no fuera un tema sensible. Lo mismo creo que está sucediendo con esto, aparte de que en los medios de comunicación se ha glamorizado demasiado toda esta vida que pueden tener los narcotraficantes. También creo que a la gente se le hace, entre comillas, gracioso tomar un tema del que no son conscientes porque no viven lo que es estar 100% en Sinaloa y ver todas estas desapariciones y demás. Justo hace algunos años platicaba con una periodista, la verdad es que no recuerdo su nombre, pero estábamos platicando de una presentación de un libro en la que justo el tema era la narcocultura en los medios de comunicación y cómo esta se ha glamorizado, cómo las producciones, llámense producciones de Netflix, Telemundo, Univision, han creado estas figuras de narcotraficantes, pero como si fueran antihéroes. O sea, estamos viendo al Batman de las drogas y no es como que te lo presenten de una forma realista. O sea, te ponen como todo, que siempre están en carros de lujo, que tienen grandes mansiones, que se la pasan bomba, pues. ¿Y qué tipo de actores ponen? Ponen actores super mamados como Rafael Amaya, que es como hegemónicamente guapo. Ponen a Kate del Castillo como la Reina del Sur, que también es hegemónicamente guapa. Y justo hablaban en esta presentación del libro que hacen a estos personajes así porque los están idealizando. Están presentando a estos personajes como algo que quieres llegar a ser y no muestran como, pues, el lado negativo, no sé cómo ponerlo, pero sí este lado de que toda la gente que matan para, pues, conseguir sus objetivos, no ponen los meses de persecución que tienen por parte de la DEA. Entonces, como que muestran una vida perfecta y a veces como que algunos actores se la creen y terminan jugándole al delincuente, Kate del Castillo entrevistando al Chapo, pero bueno, esa es otra historia. Yo llegué a ver El Señor de los Cielos
por gusto, la verdad. Esta producción empezó en 2013, tiene 8 temporadas. La verdad es que me quedé en las primeras temporadas y demás, pero no sabía, ahorita lo acabo de ver, que sigue en producción, no sabía esto. Pero la verdad es que, como dice Arad, es un antihéroe, ¿no? Y parece como ser el bueno de la historia y el pobrecito es que actúa de esta manera porque su infancia fue muy pobre y como que tuvo muchas dificultades y ahora míralo como poco a poco ha ido subiendo. Y claro que hablan de algunos asesinatos o algunos problemas que tienen, pero o sea, siempre son los otros los malos, ¿no? O sea, él es el pobrecito de mí, las circunstancias me han llevado a esto, pero en realidad yo soy una persona buena, ¿no? Y también a las mujeres en esta misma serie está una señora que se llama Mónica Robles, que está interpretada por Fernanda Castillo, que representa este papel de la mujer, ¿no? Y de la pareja de este narcotraficante, que pues igual como dice Arad, ¿no? Son mujeres hegemónicas, las llamadas entre comillas buchonas, que tienen el cuerpo como las Kardashian, que siempre están muy arregladas. Por lo menos en esta serie no es como que ella solo se dedique a ser bonita y ya, ¿no? Porque al final de cuentas también ella y la hija de Aurelio Casillas, que recordemos que Aurelio Casillas pues sí existe, ¿no? O sea, en la vida real esto es como que tomaron a un personaje, lo mitificaron y lo llevaron como a la ficción. Y bueno, también ahí en esta serie se la volaban porque muchos acontecimientos que podríamos llamar históricos los empezaron a relacionar con este señor y a tergiversar un poco las cosas y a ser conspiranoicos. Pero el caso es que, volviendo al tema de las mujeres, estas mujeres ya no solo son como dijo Arad hace rato fuera del aire, las muñequitas del narco, no son solo eso, o sea, también ya le entran, ¿no? A todo esto del narcotráfico. Y recordemos que pues también ha habido muchas mujeres narcotraficantes ya que en busca de poder y un poco también de glamour han entrado a este negocio. Y es que, o sea, sí es parte de la narcocultura, porque es prácticamente todo el conjunto en el que estamos inmersos, obviamente en nuestro país, estamos hablando de México, que es muy presente y que prácticamente en cualquier serie o producción de otro país, pues siempre se van a fijar, ¿no? Colombia, México ya es como el lugar en el que se van a grabar o se van a hacer este tipo de series. Por ejemplo, la serie Narcos México, que es una producción totalmente estadounidense y se ve, ¿no? Porque pese a que usen a Diego Luna, ¿no? Que es un actor mexicano, o a Tenoch Huerta, no por ello le quita lo estadounidense, porque tiene una visión muy fuera de lugar. O sea, hablan de, particularmente, pues es la historia de el agente de la DEA, de Camarena, y sí te hacen empatizar con él, ¿no? Que lejos de que están como mitificando al narcotraficante, que es como comienzan estos grupos a armar en el cártel de Guadalajara, realmente se ubica mucho la historia en lo que pasa con el agente. Y sí, empatizas obviamente y tienes como este odio, pero es algo que no pasa muchas veces en estas novelas del narcotráfico, ¿no? Como dicen, o sea, ves al narcotraficante y sí hay muertes, pero muchas veces son justificadas, no es como que eran los obstáculos del protagonista y por supuesto como son escritas las historias, obviamente uno está siempre del lado del protagonista aunque no quieras y yo creo que ese es a veces el problema, ¿no? Tanto que uno quiera entrar en este tipo de cultura, sino que eso es lo que existe y el tipo de productos a los que estamos acostumbrados. Quiero retomar un poco lo que mencioné hace rato sobre las mujeres en el narco porque leí un texto de la BBC en donde hablan sobre la narcoestética, ¿no? Que es lo que mencioné hace rato de las mujeres buchonas que tienen el cuerpo de las Kardashian y demás, pero creo que lo que me sorprendió muchísimo y algo a lo que pues sí soy ajena es que en Sinaloa y en gran parte del norte del país, por presión social, las mujeres menores de 18 años hasta 40 buscan operarse, ¿no? Buscan aumentarse los senos, las nalgas, demás, operarse la nariz y cuando no tienen dinero o recursos, pues buscan a patrocinadores, que son estos hombres que a cambio de sexo les pagan las operaciones. Pero lo que como que más me sacaba de onda es que entrevistaron a uno de estos patrocinadores y él decía, pues es que a cambio de que les paguen la operación de senos, te dejan el cuerpo, así decía tal cual, te dejan el cuerpo por unos 3 o 6 meses. Y es como de, güey, qué asco. Pero digo, o sea, no las juzgo. Yo entiendo que esta decisión va más allá de ellas, pero también a qué tenemos que llegar, o sea, a qué presión tenemos que llegar a que cambies una operación de senos o sea, ni siquiera es, no sé, por esta cuestión un poco de decir, no tengo dinero para comer o para esas cosas. Digo, yo sé que el trabajo sexual es respetable y cada quien tiene sus opiniones. No voy a hablar al respecto, no me voy a meter en eso, pero a mí me pareció muy fuerte esa declaración de que se les cosifique a las mujeres, todo sea por seguir como esta cultura de la narcoestética. Y justo hablando de la narcoestética, o sea, y las buchonas,
este estilo que caracteriza a algunas mujeres y es predominante en el norte, como lo menciona Bere. Algo de lo que también pues se ha hablado en los últimos años ha sido como cuál es el involucramiento del narco dentro de los certámenes de belleza, porque pues sabemos que muchos capos de la droga están involucrados sentimentalmente con reinas de belleza de varios concursos. De hecho, pues Emma Coronel, sin irnos tan lejos, ella era Miss México o algo así. Bueno, Emma Coronel era reina de belleza en alguno de estos certámenes. Sabemos quién es Emma Coronel, sabemos quién fue su pareja sentimental. Sabemos que también la vincularon a un proceso por, pues, delitos. Y justo leyendo para el tema, se sabe que el narco estuvo involucrado, por esta idea de justo cosificar a la mujer, a estas mujeres que participaban en los concursos, ya que para ellos eran como trofeos. La otra es que estos concursos de belleza en algunas ocasiones servían para lavar dinero del narco y en otras ocasiones también utilizaban a estas mujeres como una forma de mensajería, porque mucho de lo que se hablaba como en estas notas que investigué es que nunca nadie dudaría de una reina de belleza, o sea, a una reina de belleza no la podrían investigar tan fácilmente como a un empresario o algo por el estilo. De hecho, me acuerdo mucho de un caso, no sé si recuerdan ustedes a Zulema, que es una mujer que fue vinculada con el Chapo Guzmán. Y yo creo que este caso, que me acuerdo mucho que salió en un libro, que se llama Las Muertas del Estado, porque el periodista en este caso lo nombra como un feminicidio, porque justo hablamos de esto, ¿no? De que es una cosificación, de que es muy difícil y obviamente todo mundo podríamos cuestionar el por qué alguna mujer se va a involucrar con un narco, o sea, con una persona que tal vez tiene todas las red flags visibles, ¿no? Y pues es cuestionable, ¿no? O todo el mundo podríamos hablar de esto. Entonces, por ello, muchas veces este tipo de casos no se llegan a investigar y así han pasado con miles de mujeres, ¿no? Que o bien porque han sido obligadas o por decisión. En el caso de Zulema, ella conoció al capo en la prisión, de ahí tuvieron su relación. Los mensajes que se exponen en el libro son, creo que unos antropólogos fueron quienes los obtuvieron, se los pasan a este periodista y se hace el análisis como de la relación que se mantuvo hasta que él escapó. Y entonces, cuando asesinan a Zulema, la manera en que la exponen, en que exponen su cuerpo, y además tenía marcado en su espalda una Z. Muchos decían que era por su nombre, porque se llama Zulema, pero realmente tenía que ver con una pelea que el Chapo tenía con los Zetas. Entonces ahí habla justo de que se está utilizando el cuerpo de la mujer como un signo, es la mujer de, ¿no? Y justo hasta vemos en estas noticias, ¿no? Que es también difícil de nombrar de otra manera, o no lo vemos como un análisis diferente, pero sí es como las mujeres del narco, las buchonas, las mujeres de, las esposas de, y volvemos a ponerles como esta posición de, pues sí, cosificarlas, ¿no? No solo ellas, sino también nosotros al ponerlas en ese estatus. Sí, justo en esta entrevista de la BBC también entrevistaron a una chica que era pareja de un narcotraficante menor, no de un capo como tal, pero bueno, ella da su declaración, ¿no? De por qué empezó a tener esta relación y cuenta que ella se salió de su casa a los 16 años porque era muy, muy pobre. O sea, ella es de Sinaloa, vivía en la pobreza extrema, entonces llegó como a trabajar justo como de mensajera con narcotraficantes. Ahí sufrió abuso sexual, ahí conoció a uno de estos, pues, capos menores y ya él la hizo su mujer, ¿no? Una de sus tantas mujeres. Y ella dice que acepta esto porque, pues, uno sabe, o sea, tiene cierta seguridad dentro de Sinaloa, ¿no? Todo el mundo sabe que ella es pareja de esta persona y que entonces aparentemente no la van a tocar, ¿no? Porque al menos de que tenga algún enemigo este señor o que pues ella abra la boca y diga cosas que no son, pues sabe que va a estar segura. Pero bueno, imagínate vivir en ese peligro constante, ¿no? En el que no sabes qué es lo que puede suceder mañana. La otra es porque pues claramente esta persona le está ofreciendo una vida mucho mejor de lo que pues ella por las razones de este sistema tal vez hubiera podido adquirir, ¿no? Porque pues es muy difícil con todo esto que está sucediendo en el país que encuentres un buen trabajo, una educación si no tienes los recursos adecuados. Claro que en este caso buscan también a mujeres en posiciones vulnerables y gente de escasos recursos, aunque creo que regresando también al tema de narcoseries y narconovelas, pues ya también es una forma o un estilo de vida idealizado, por así decirlo, porque incluso lo vemos en redes sociales. Yo no lo voy a mencionar de que conozco gente, pero sí llegué a ver screenshots de personas que ponían como estos posts aspiracionales a querer ser una buchona o de que querían ser una buchona, o sea, porque pues siempre las tienen arregladas y las operaciones y todo esto. Y por otro lado están
los hombres, a los que llaman alucines, que también idealizan como ese estilo de vida del narco y ellos quieren ser pues estos capos de la mafia, estos capos de la droga, quieren pues tener armas, quieren tener mujeres, quieren tener propiedades, o sea, tienen como esa visión idealizada que les dan los medios, no les dan como esta realidad pues a la que básicamente te expones al ser un delincuente. Y es que falta como unificar las realidades que sí se exponen, porque por supuesto que conocemos los casos de desaparición forzada y se exponen también, hay muchas investigaciones sobre pues el crimen, ¿no? Que hay detrás del narcotráfico, las extorsiones y todo lo que habitualmente conocemos y ya podemos decir en cualquier parte del país. Sin embargo, obviamente en las series, como mencionábamos, sí se glorifica y vemos que también, por eso me llamaba mucho la atención esta serie de Narcos México, que es de las que he visto menos violentas, pero aún así no le llega como a lo que se tendría que exponer para evidenciar lo que es la realidad del narcotráfico en el país. O sea, se menciona cómo ellos están haciendo un negocio y es muy interesante, obviamente, todas sus habilidades, ¿no? Que tienen para enganchar a otra persona, para persuadir a otros cárteles y unirse. Y entonces, pues sí, obviamente te engancha a cierta manera para que tú, pues, si estabas pensando en algún negocio, o sea, pues sí, meterte a eso. Realmente no expone la realidad, ¿no? O sea, a lo mejor y se ve que estos narcotraficantes terminan en la cárcel y ya sabemos sus historias, pero es muy difícil que lo veamos de otra manera. Y eso que estas series tienen también su advertencia, ¿no? Casi siempre cuando empiezan estos episodios, dice que los nombres y ciertas cosas fueron cambiadas con fines dramáticos, ¿no? O sea, se ve que pues obviamente hay una exposición distinta y aún así la gente se queda muchas veces solamente con lo visual y con lo que estuvo viendo. Claro, y es que, por ejemplo, vuelvo al Señor de los Cielos, yo hice un trabajo en cuando iba a la universidad sobre esta narconovela, porque en realidad es una novela, o sea, hay estos encuentros amorosos, maltercios y todas estas cosas, ¿no? Tal cual es una novela. Y yo justo recuerdo que hice algunas encuestas para saber si esta serie repercutía en los jóvenes, pero pues la hice con jóvenes de la Ciudad de México que evidentemente viven un contexto muy diferente al que viven en Sinaloa, ¿no? O en el norte del país sobre todo, o en general, ¿no? Y obviamente pues aquí en México probablemente la gente vea estas series o este tipo de contenido por morbo, más que por una aspiración. Incluso no estoy segura, pero no creo que en la mayoría del norte se viva así. Al contrario, creo que lo que sucede allá es que tienen cierto agradecimiento, porque recuerdo que en 2014, cuando capturaron al Chapo precisamente, mucha gente salió a marchar para que lo liberaran, pero cuando entrevistaban a las personas era por una cuestión, entre comillas, de agradecimiento, ¿no? Que porque gracias al Chapo había construido un puente o tenían ciertos servicios públicos que el gobierno no había hecho y que debería hacer. Entonces creo que es como diferente, o sea, aquí en la Ciudad de México y en otros estados como que se glamoriza, pero en el norte es como un contacto más directo y es creo que lo que muchas veces expone más esta situación. Justo algo que menciona Bere es este como agradecimiento que se tienen en algunas zonas a ciertos grupos delictivos. Y es que es cierto, en algunos lugares estas personas llenan como ese vacío que deja el Estado al dejar desprotegidas como ciertas comunidades. Y eso es un gancho también para generarles este sentimiento de que tienen que regresarles algo a cambio. O sea, que tienen que hacer, ya sea encubrirlos, ya sea trabajar para ellos, lo que sea que les pidan como estos grupos delictivos lo van a hacer porque pues ellos mejoraron la calidad de vida de esa comunidad pues siente ese respeto o ese agradecimiento por las cosas que se le están dando, ¿no? Incluso en algunos lugares he visto que han llegado a construir como viviendas o cosas que el gobierno debería resolver, pero nuevamente hay un hueco por parte del Estado que lamentablemente estos grupos delictivos están llenando, pero para sacar provecho, ¿no? Porque probablemente los chavitos de esa comunidad terminen convirtiéndose en sicarios. Sí, porque justo se ve como que ahí hay dinero, que es lo que se expone, y en las series, o sea, se nota, ¿no? Que a partir de ese tipo de trabajo puedes obtener mujeres, propiedades, mucho poder, o sea, el poder con los policías, y la corrupción también parece como un paso muy fácil para que tengas un estilo de vida diferente. O sea, ya ni siquiera se ve como algo malo y no se expone y no. Lo feo de esto es que si te pones a ver en lo emocional y nada más, o sea, lo que te tiene que dar un producto cinematográfico o televisivo, realmente no te da ni coraje. O sea, tenemos el contexto y tal vez eso nos permite todavía mantener
mantenernos en la realidad, ¿no? Como esto, o sea, sí, a lo mejor muy chida la serie y los balazos, pero no, tipo de cosas no están bien, ¿no? Pero justo si no tienes todo el contexto, lo único que ves y lo único que está expuesto es lo que, pues sí, lo feo que realmente es el narco y pues te puedes dejar llevar. Claro, y pues hablando del contexto, lo cierto es que la esperanza de vida para un joven que entra al narcotráfico es de 5 años. O sea, la verdad es que muy probablemente no pueda ascender tanto a convertirse en un capo porque pues va a terminar asesinado o en la cárcel como un chivo expiatorio. Los jóvenes como que no tienen esta idea, y digo los jóvenes, ya como si fuera un señor, pero no, también soy muy joven. No tanto. Regresando a ello, como que no tienen esa idea de los riesgos que implica pues toda esta lucha entre básicamente ya no nada más ejército o policía, sino como esta lucha incluso dentro de los mismos grupos criminales, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no hemos escuchado de peleas por territorio entre mismos grupos delictivos? Y justo yo vengo como de Valle de Bravo, pero que no deja de estar en el sur del Estado de México, que es una zona también pues bastante violenta y donde hay lugares que sí hay como bastante presencia de crimen organizado. No es raro moverte a algunos municipios más al sur de donde está Valle o incluso acercarte a municipios en Michoacán y ver que hay chavitos que sí tienen como este mindset o esta creencia de que solamente entrando al narco van a poder mejorar su calidad de vida. Sí, esto yo Claro, creo que también es más producto de la narcoestética, ¿no? Que lo mencionábamos al principio, que va pues obviamente ligado a estas series, a la narcoliteratura, que también ya le llaman a la narcoarquitectura. Eso hasta lo podemos ver en los panteones que también ya son muy populares, cómo están construidos ciertos lugares donde tienen a sus muertos y que obviamente parecen casas o mejor que cualquier colonia, no sé, del Estado de México, ¿no? O sea, está muy cañón. Y además, o sea, en la narcoliteratura sabemos que hay libros y registros periodísticos, pero también hay historias que a veces no exponen lo que tendrían que exponer, ¿no? O los museos. Por ejemplo, el museo que mencionamos que en Badiraguato se propuso que se conformara un museo para hablar del narcotráfico. Y obviamente es un lugar icónico y va a traer mucho turismo y sería muy interesante. O sea, el propósito puede que sea interesante, pero muchos periodistas recuerdo que estuvieron externando como todo su disgusto porque decían que no creían que realmente se hiciera una memoria a partir de la violencia que sí nos genera el narcotráfico y que más que eso va a ser como un lugar donde van a estar afiches o estos tours como lo que mencionábamos cuando hicimos el capítulo de Dahmer, ¿no? Como estas cosas de, y aquí son los lugares donde estaba el narcotráfico o este tipo de playeras usaban, no sé, cosas muy tontas, pero que es lo que creen que va a suceder cuando abran este tipo de museos. como la playera de la Barbie cuando se puso de moda, de la detención de la Barbie, que era un capo. Bueno, ahorita Tania mencionó algo sobre como estos tours que se dan en ciertas partes de Latinoamérica, incluidos México y Colombia, que incluso ya lo han llamado el narcoturismo, ¿no? Y lo mencionamos en nuestro episodio de Dahmer, como de qué tan ético es como este tipo de experiencias. En el caso de asesinos seriales y eventos trágicos, tiene el nombre de Dark Tourism. Aquí en este caso es narcoturismo como tal. Y pues se ofrecen como visitas a lugares clave de la vida de ciertos capos o de ciertos enfrentamientos criminales. No sé si en el norte del país sean como muy comunes, pero pues yo creo que por ahí debe haber como ciertas experiencias que se hagan. Sin embargo, en Colombia esto sí era como muy habitual y se volvió muy popular a principios de la década pasada, estamos hablando del 2010, y perpetuó bastante hasta como mediados de esa misma década. Incluso pues hubo como ciertas polémicas por lo que se ofrecía en este tour, ¿no? Que era como, pues, visitar puntos claves de Medellín, incluso visitar como estos ranchos que tenía Pablo Escobar, ¿no? Donde tenía como estas mansiones, estos animales en cautiverio. Estuve leyendo, pues, un artículo que publicó Condé Nast, en los que se habló como justo de qué tan ético eran ofrecer estas experiencias, sobre todo porque incluso había paquetes donde te dejaban platicar con capos, o sea, te dejaban platicar con gente cercana a Pablo Escobar en su momento, y de hecho hubo una empresa que fue demandada, me parece que por la ciudad de Medellín, por ofrecer este tipo de experiencias, ya que muchas veces pues se hablaba de que no era ético lucrar con situaciones que pues no nada más fueron una tragedia nacional, ¿no? O sea, todavía repercuten para
para personas que siguen vivas, como en el caso de los asesinos seriales. Hay muchísimas víctimas del narco que muchas tienen menos de 10 años, otros ya son gente mayor, pero pues aún hay víctimas y aún es lucrar con ese sufrimiento. Incluso uno de los hijos de Pablo Escobar recorre Latinoamérica como concientizando sobre este tipo de temas. Incluso él ha tocado el tema de la narcocultura, esta fascinación que se tiene por el narco y las narcoseries, y en una conferencia que de hecho dio aquí en México, pues enfatizó de que por qué tenemos como este afán de glorificar a narcotraficantes, por qué creemos que tienen una vida glamurosa siempre, porque él habla de que ha tenido como bastantes problemas personales por ser hijo de Pablo Escobar. Estamos hablando de que pues se le niegan cosas como créditos, cosas por el estilo, tiene como este estigma de ser el hijo de un narco. En su momento se la vivió escapando de las autoridades junto con su papá y pues ahí no había glamour, tenían que estar escondidos en condiciones inhumanas básicamente. Y justo él habla también como de estas víctimas, ¿no? O sea, ¿por qué estamos creando turismo? ¿Por qué estamos creando productos de consumo? ¿Por qué estamos creando series que pues básicamente involucra el sufrimiento de cientos de miles de personas, ¿no? Porque sabemos que pues, no nada más son víctimas las personas que se mueren en enfrentamientos, ¿no? Son sus familias. Y creo que hemos dejado muy de lado a la música, a los narcocorridos, ¿no? Que, por ejemplo, digo, a mí la verdad es que me gustan, mas no glorifico a las personas, ¿no? Hay uno que me gusta mucho, que se llama La China, que habla de Melissa Margarita Calderón Ojeda y que es de una narcotraficante que pues incluso se enfrentó al cártel de Sinaloa. Pero, retomando un poco esto que mencionas sobre la ética, hace poquito se abrió una discusión en redes sociales con la detención de Ovidio Guzmán, porque muchas mujeres empezaron a comentar que Ovidio es atractivo, ¿no? Que es muy guapo y demás. Y otras mujeres las cuestionaban y les decían, ¿cómo es posible que tú estés diciendo que se te hace atractivo este hombre o que creas que, porque ponían algo así como todo el desmadre que generas, precioso, cosas así, ¿no? Y pues es como, ¿cómo es posible que estés diciendo todo esto cuando hay miles de mujeres desaparecidas a causa del narcotráfico, ¿no? O sea, bueno, y desapariciones forzadas en general, no solo mujeres, pero sobre todo se le cuestionaba a estas feministas que sabemos que, bueno, la deconstrucción es constante y no somos perfectas y todo el tiempo estamos aprendiendo, pero pues sí, justo esto, ¿no? Como que a veces se nos olvida quién es esta persona y no nos ponemos a cuestionar que hay comentarios que pueden ser graciosos, pero pues que igual no es ético decirlos en voz alta o tan públicamente. Y sobre todo, pues el que sabemos que tiene miles de consecuencias, pues toda esta situación. Sí, de hecho, con respecto a los narcocorridos, el Congreso del Estado de Sinaloa estuvieron proponiendo el prohibir estos narcocorridos en el estado, por lo menos, ¿no? Y obviamente todavía no he visto como esta cuestión de si hay quejas o no, porque aquí no vamos a entrar como en si son tan correctos. Lo que sí es que, por ejemplo, ellos denuncian que es apología del delito y que lo que quieren evitar es que los menores caigan como en las manos de los líderes del narcotráfico por estar escuchando este tipo de música, que más que solo ser parte de la cultura y que hablan, obviamente, son importantes y son parte de, sí, de una historia, ¿no? Están contando historias, están hablando de, pues, de gente que sí conocemos, pero lejos de eso también como que están estigmatizando pues, la violencia, ¿no? Muchos de los corridos relatan cosas fuertes y además creo que lo que mencionan es que tendríamos que tener una remuneración ante esto, sobre todo en el estado de Sinaloa. Claro, de hecho, bueno, para mi tesis sobre el reggaetón ha tenido varias iniciativas de ley para ser prohibido en muchas partes del país, no tanto como los narcocorridos, curiosamente, que yo siento que sí hacen un poco más apología al crimen o a los delitos que el reggaetón. En Sinaloa y en algunas partes del norte del país, en realidad estos narcocorridos solo se ha recomendado que durante los eventos escolares se reproduzca este tipo de música. No ha llegado a una ley como tal, pero pues sí es como para pensarse, ¿no? Que igual y pueden decir solo es música, pero también se está glamorizando, ¿no? Por ejemplo, en este corrido que me gusta mucho que se llama La China, que hablan entre comillas de un empoderamiento femenino pues bastante falso, ¿no? Al rato me van a mandar callar por decir que estas cosas del corrido sí puede pasar, pero bueno, que ahora es una mujer como glamurosa, importante y demás. Entonces, pues hay que ponerle atención porque también puede ser que a través de esta, no solo de la música, de la cultura en general, se enaltezca a personas que han hecho
cosas cuestionables. Mira, aquí nosotros criticando los narcocorridos, pero escuchando la chacalosa, ¿cómo no? Algo que sí hay que mencionar sobre los narcocorridos, además de justo estas historias que de alguna forma enaltecen a los narcos, incluso pues los pintan como héroes dentro de estas historias cantadas, como lo que hacen las narcoseries, pero en formato de 3 minutos. Es que sí, no hay como un proyecto de ley para prohibirlos, porque pues supongo que atentaría contra la libertad de expresión. Sin embargo, creo que sí incurren en esta apología al delito. Y algo que leí mientras investigaba es que si bien no están prohibidos, estos no pueden ser reproducidos en la radio. Sí hay como una ley que prohíbe la reproducción de narcocorridos en radio comercial, es decir, nunca vas a escuchar ni a La Qué Buena poniendo este tipo de temas. Ah, yo sí he escuchado varios corridos en la radio. O sea, Pero el real, el de narcocorridos, en la China es un narcocorrido de La Adictiva y se escucha en la radio. En chicos, serio. internet miente, pero se supone que no hay como esta apertura a que los narcocorridos suenen en la radio, justo por evitar como que los niños estén influenciados por este tipo de narrativas. Y es cierto, no existen todavía argumentos suficientes para que esto pueda ser prohibido. O sea, desde el 2011 se intenta que ya no estén, pues no formen parte de la cultura. Pero sí, sería como una cuestión de censura, nos estaríamos metiendo en muchas cosas. O sea, si hablamos hasta del origen, ¿no? Como el primer narcocorrido, que habla de la revolución. Bueno, ahí son solo corridos, ¿no? Porque el narco es ya cuando empieza en los, creo Sí, ya, que bueno, como sí, ya sesentas, con todo con el esto de... prefijo, pero, o Ujú. sea, en sí, pues esta narrativa, quitarla, porque muchos especialistas lo estuve revisando que decían es que, o sea, es como la música de amor, no hay música de amor porque existe el amor, y música de, o sea, cualquier temática, entonces también si existe el narco, pues también hay música sobre los narcos. Y hay una Claro, canción que también entraríamos como en este clasismo, porque justo los Tigres del Norte, ¿no? Que tienen la canción del jefe de jefes. No hay obviamente todavía una inclinación hacia quién está dirigida la canción, pero es muy seguro, que es lo que todo el mundo sabe, ¿no? Pues está dirigida a Miguel Ángel Gallardo, ¿no? O sea, es más que evidente, porque aparte por el apodo, pero justo con él nunca se le ha hecho como alguna crítica o ya es como un grupo respetado. Entonces, por eso como que en ese sentido a ellos no se les ha como criticado tanto como a los otros nuevos grupos que están cantando narcocorridos. y es que también tenemos que recordar que muchos de estos grupos han sido amenazados u hostigados para que creen este tipo de canciones, o sea, para que las canten, o luego son invitados a eventos de narcotraficantes, o sea, es algo que se rumora, pero que también es verdad. Nuestra mismísima gran señora Jenny Rivera en alguna ocasión llegó a decirlo, que pues había sido invitada a participar en este tipo de eventos. Valentín Elizalde, por ejemplo, ¿no? Que también todo queda Así, entre descanse en rumores, paz nuestro Señor. todo queda entre rumores, ¿no? Pero muchas de las cosas que se cuentan, ¿no? Sobre estos asesinatos de los cantantes, entre, pues sí, como mencionas, ¿no? La gran señora, también Valentín Elizalde, El pues gallo de oro, sí. sí, fueron porque también habían sido invitados a algún evento, pues, de narcotraficantes, ¿no? A que cantaran, hubo tal vez una negativa. Chalino también es otro de los casos fuertes. Chalino Sánchez, claro. Chalino Sánchez. Y que no se nos olvide que Chespirito también actuó para narcotraficantes colombianos en su época. Que no se les olvide. Esa no me la sabía. Sí, No lo pues voy a olvidar, no te preocupes. sí, justo lo que mencionan, como que hay cierta presión de los grupos delictivos para que famosos o a ciertos artistas hagan como estas colaboraciones o hagan estas actuaciones y algunos sí los hacen como por gusto, Chespirito, pero justo recordando una de las notas que se retomó durante esta detención de Ovidio, hay que recordar que en 2021 pues salió esta nota de que supuestamente Ovidio había mandado a matar a un cantante de regional mexicano, justamente porque él se había negado a cantar en su boda. Este cantante no quiso participar en la celebración de Ovidio Guzmán y pues lo que hizo fue mandar a matarlo, básicamente. Chale, qué fuerte, ¿no? Que las razones que hayas tenido por no participar en un evento de algún narcotraficante, pues de todos modos terminen con tu vida. Y justo creo que por eso muchos cantantes o actores o demás deciden hacer esto. Igual algunos sí lo hacen por el dinero o por gusto, pero muchos también quizá por este miedo, ¿no? Que al final de cuentas, yo creo que cualquier narco quisiera tener su narcocorrido porque es como lo hemos mencionado, ¿no? Esta historia en la que se enaltece y glamoriza todo, toda su vida y cómo
ha sido su historia, ¿no? Porque hay un sinfín que dice, no, que venían desde abajo y que todo el trabajo que les ha costado ascender para llegar a esa posición de poder, en fin, es como muy fuerte, como el narco repercute no solo pues en nuestras vidas con todas estas desapariciones, sino en nuestra vida en general, ¿no? En todo. Sí, de hecho, yo he visto en mi Facebook, no voy a mencionar los contactos, pero ya saben de quiénes hablo. Quienes me estén escuchando. Quema Ah, gente, Ahí sí Tania, ¿no es hazlo, yo cierto? lo hago. no voy a quemar gente, no se trata de eso, pero justo me llama la atención que personas que conozco que ni siquiera obviamente tienen ninguna vinculación con el crimen, o sea, no sé, que están estudiando, que están trabajando de cualquier otra cosa y ponen, por ejemplo, a lo mejor que fueron al trabajo, así típica historia, y la música de fondo es una cuestión de un narcocorrido, ¿no? Como de justo de vengo desde abajo y llegué a tal cosa, ¿no? O sea, pero que es un narcocorrido, que ni siquiera habla de alguien que pues, le echó muchas ganas a la vida. Y es muy extraño porque, como decíamos, tal vez ni siquiera estén vinculados, pero siempre esto entra en nuestra vida y ya lo empiezan a usar como de manera muy común, cuando no tiene pues mucho sentido. O sea, obviamente si no hay una ley que lo pueda prohibir y también sería un debate como si es libertad de expresión o apología del delito, yo creo que más bien tendríamos que orientarnos a estos análisis más intensos de la política, o sea, análisis político de la música, poder entenderla y tal vez hasta difundir ese tipo de cosas que sí sean redituables también, pero pues yo creo que sí es muy difícil que lleguemos a esta censura, porque eso es lo que pasaría, sería una censura y habría más queja que otra cosa, porque también como dicen ustedes, justo lo decía Bere, es muy difícil exponer por qué están escribiendo este tipo de historias, si se las pidieron, si nada más fue porque admiraban al capo del cual está escrita la canción o que están inspirados, porque muchos hasta decían, ¿no? Como es que el narcotráfico es la musa del narcocorrida, ya prácticamente es cualquier cosa que haga, es para que Romantizándolo. romantizándolo y está cañón porque no sabes si juzgar obviamente al artista, obviamente juzgarlo ya en un sentido real, o sea, si se hace una ley, pero si también está siendo obligado, o sea, es un estado muy delicado. Justo puede ser como lo que hace Vivir Quintana, ¿no? Que son anti-narcocorridos o anticorridos en los que ella habla, pues, de las experiencias, ¿no? O sea, como esta canción tan emblemática que tiene sobre los feminicidios y las desapariciones forzadas de mujeres o algunos otros temas que en este momento no se me vienen a la mente, pero justo el poder plasmar todo lo que conlleva el narcotráfico, no solo este glamour que aparenta en los medios, sino también pues, hablar de todas esas muertes, ¿no? O sea, pero realmente masificarlo, porque creo que no somos muy conscientes de todo lo que ocurre detrás. O sea, en verdad ha llegado un punto en el que esta narcocultura ha arraigado tanto que, ok, sí, escuchamos de desapariciones, de feminicidio, de gente colgadas en puentes o de narcofosas, o sea, aunque lo sabemos, en el fondo nunca terminamos de relacionarlo y de conectarlo realmente. Bueno, nosotros aquí cerca de la ciudad, de la periferia, no estamos tan conectados con esa realidad y bueno, sabemos que en el norte o en otros estados es más una cuestión de necesidad y por cosas que no cubre el estado que por que uno quiera adquirir eso realmente. Y entre comillas, porque en el caso obviamente de los muertos de las extorsiones, como dices, a lo mejor y no en el trabajo como tal, pero sí lo que se vive del clima de violencia en el país, mucho sucede en la periferia del Estado de México, o es donde se nota más. Me acuerdo mucho, de hecho, que ya en el inexistente Fotomuseo Cuatro Caminos, que cerró en la pandemia, por lo que sé todavía no abre, pero una de las primeras exposiciones que se presentaron ahí hablaba de esta violencia, se llamaba El estado de las cosas. Y de hecho, o sea, como que intentaba, lejos de hacer una denuncia y de exponer solo fotografías como pornografía de terror o de la muerte, no se trataba de eso, sino más bien de intentar a la gente como que empezar a combatir con la indiferencia, ¿no? Porque vemos y estamos como todos vinculados a estos temas, pero no sabemos qué realmente pasa con el narcotráfico en nuestro país. O sea, las muertes, estas desapariciones. Recuerdo que también ahí tenían una exposición, un memorial de los 43 estudiantes desaparecidos. O sea, que mucho tiene que ver también con el narcotráfico. Y la exposición hablaba de los miles que han muerto. Obviamente no, como decían ahí, no era una exposición tan cruda, tan fuerte, simplemente fotografías más estéticas, donde incluso retrataban a algunos narcotraficantes, pero que sí exponía esto, ¿no? O sea, eso es lo que a lo mejor se aspira a llegar a un tipo de museo que exponga el narcotráfico, pero que no trate de hacer apología de la violencia. Y ahorita algo que pues las dos mencionaron
del impacto del narco en pues las partes del país. Siento que sí hay como indiferencia de ciertas zonas. Justo estaba platicando con un ex compañero de la Septien sobre el tema en general de cómo pues se vivía la violencia y él decía así como de, es que en la Ciudad de México nunca pasaban balaceras, no pasaban esto, era muy raro. Y le dije, es que la gente en la ciudad no empezó a hablar como de violencia hasta que empezó a pasar aquí, cuando es como el pan de cada día en otros estados como Michoacán, estados fronterizos, el sur del Estado de México, pero simplemente como que no sé si vivir en la Ciudad de México te genere como esa burbuja, pero si no pasa en la ciudad, no pasa en México. Bueno, es que también hay un centralismo en los medios de comunicación, ¿no? O sea, no quiero justificarlo, pero es cierto que muchas veces los medios de comunicación, al menos de que no sea algo realmente grande, como justo la detención de un capo, no hablan sobre eso. ¿Por qué? Porque, pues, como dices, o sea, lamentablemente se ha normalizado tanto que es el pan de cada día, que no es como una noticia, no es un tema relevante. Y pues muchas veces eso hace que la verdad no estemos informados y se nos haga raro este tipo de cambios, entre comillas. Sí, por ejemplo, en el área en la que vivimos, o sea, solamente es Ciudad de México y área metropolitana. Eso es lo fuerte, ¿no? Lo que siempre vamos a ver. Como dices, o sea, en el caso de Ovidio sí se informó con muchas cosas, teníamos demasiada información porque surgía mucha información o le pusimos atención obviamente a medios locales, a los periodistas de allá y en otros casos es muy difícil que, o sea, sí, a lo mejor se menciona, no sé, como un narcobloqueo y se expone el narcobloqueo, pero obviamente no tenemos más aristas o no le damos el seguimiento que se debe para que se exponga. Y justo es como de, eso pasó, no sé, en Guanajuato o se quedó en Guadalajara y ya, o sea, como no vivimos en el lugar, no le damos el seguimiento o la importancia que requiere el tema. También es difícil que pues en ciertos medios obviamente no existe el dinero para tener corresponsales en todo el país y se informe, ¿no? Obviamente los medios locales tienen su información, pero pues dentro de la ciudad o en estados como el Estado de México es difícil que se tenga como la cobertura total de lo que sucede en el país. Yo escuché, bueno, estuve viendo también en Twitter, un periodista se quejaba mucho de lo que pasaba en Sinaloa, que decía que la mayoría de los periodistas de la ciudad eran muy oportunistas, ¿no? Porque estaban retomando videos y trabajo de quienes sí estaban en la zona de riesgo de Culiacán. Y se me hacía un poco injusto porque dije, bueno, obviamente, pues sí, hay mucha gente que está en redacción únicamente y pues no tiene ni la oportunidad. Y además, justo si es mejor estar en una zona segura para hacer la cobertura, pues la estás haciendo, ¿no? También el chiste es informar y no es nada más como me voy a ir a arriesgar y allá. Y pues, o sea, la información también que sucede en la Ciudad de México y que desde la Ciudad de México se genera, pues se toma de esa manera, ¿no? O sea, sí se da el crédito, pero él se quejaba mucho de que hubo como mucho robo de información de quienes sí se arriesgaron y estuvieron expuestos el día del Culiacanazo. Creo que puedo entenderlo, o sea, creo que puedo empatizar con él, o sea, creo que aquí sí no te puedo dar la razón por completo porque entiendo el motivo de la queja y sobre todo porque justo es arriesgado, es peligroso y muchas veces no se cuenta con la protección ni por parte de los medios ni por parte del Estado para hacer estas coberturas y sí se siente medio culero por decirlo así. No nada más que se retome, sino como que falte ese reconocimiento, ¿no? Porque sucede un atentado con un periodista de la ciudad o un atentado contra un periodista, digamos, grande y es noticia nacional. Pero ¿cuántas veces no escuchamos de periodistas que son amenazados o son asesinados por parte de grupos delictivos y no vemos que se haga ese gran alboroto? Creo que sí es un poquito difícil, sobre todo que es trabajo de los medios que no te dan esa seguridad, porque como les menciono, cuando trabajaba en Valle de Bravo como reportero, pues cubría toda la zona del sur del Estado de México, que es una zona cubierta por crimen organizado y llegué a platicar con colegas que sí fueron amenazados y la respuesta del medio fue como, pues es tu chamba, pues sigue trabajando. Incluso a mí cuando me mandaban a ciertos municipios, yo ponía toda la resistencia que podía porque sé que entrar a ciertos lugares con un chaleco con el logo de un medio de comunicación es ponerte un blanco. Sin embargo, no se reconoce como esa labor o no se da como el suficiente crédito, incluso
incluso no sea la protección por parte de los mismos medios. Sí, claro, obviamente es diferente cómo se cubre una noticia en provincia y más cuando el suceso está sucediendo en el lugar donde está tu medio, ¿no? Eso sí lo entendía, solo que es como que un problema más grande, como para echarle la culpa a alguien que también justo nada más está haciendo su labor. O sea, a eso me refería yo y no estoy tampoco haciendo menos como lo que dijo el periodista, ¿no? Porque sí entendía que también muchos medios se robaron información, ¿no? O sea, videos, fotos y no estaban dando crédito y a eso se refería a él, ¿no? Como sí y no solo el crédito, ¿no? Sino también, o si no paga por el material que estás utilizando, eso es como que en eso iba su queja y sí es como también muy comprensible siendo de una provincia. Aquí tal vez no se considera tanto provincia porque es Estado de México y estamos en la zona periférica de la ciudad, pero pues también yo sí llego a ver también cosas que pasan en Naucalpan y que veo como que les falta, ¿no? Algo, porque son muy generales y obviamente la información que se obtiene cuando no vives en el lugar del que estás escribiendo, a veces tú siendo originario de ahí es como, pues sí, o sea, le falta algo y hasta da un poco de coraje, ¿no? Que creo que ese es el sentir que tenían las personas o los periodistas de Culiacán en ese día. Y ya se nos está acabando el tiempo. Pero queremos agradecerles obviamente por escucharnos, porque ya es una cuarta temporada y la verdad es que estamos emocionados. Eso sí, es padre para nosotros, porque pues el proyecto lleva ya prácticamente 2 años y eso es interesante en nuestro mundo, en los podcasts. Y les recordamos nuestras redes sociales para que nos puedan seguir. Nos encuentran como @tupodcastdiver_ en Twitter, Facebook e Instagram y en las plataformas Apple Podcasts, Spotify, iHeartRadio o YouTube como Diversificándonos Podcast. A mí me encuentran como Tania Juárez en la red social que quieran. Yo soy Berenice Rosales y me encuentran en Twitter como Berenice con Z. Gracias por seguirnos escuchando durante estos 2 años y en esta nueva temporada que esperemos que sigamos trayendo temas interesantes y que les guste. Yo soy Arat Sereno y a mí me encuentran en todas las redes sociales como MyLifeAsArat. Todas las redes sociales son Twitter, Instagram y TikTok. Síganme por ahí. Y como lo mencionan mis compañeras, estamos muy emocionados por esta cuarta temporada. Propónganos sus temas también, ¿por qué no? ¿De qué quieren que hablemos? Hasta la próxima.